Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por este canal, en el cual Dios cabe para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de la tiniebla a su luz admirable, y por mi perfil de Facebook Dilbani Rich, donde pueden encontrar todos mis videos hasta el día de hoy para la gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, que sea Dios como siempre guiándome en este tiempo para que todo lo que yo declare, proclame y para que todo lo que salga de mi boca sea conforme a la palabra, inerrante, todo suficiente e infalible de Dios Altísimo, Santísimo de Israel, de Dios y Padre, de Dios y del Padre de mi Señor Jesucristo y de mi Dios y mi Padre. Se lo pido todo en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, al Dios de Israel. Amén y amén. Bueno, por cuestiones de tiempo no voy a hacer el resumen que siempre hago, ¿verdad? Vamos a comenzar a leer y de una vez vamos a interpretar la palabra, ¿ok? Vamos a comenzar hoy con el capítulo 5 del libro de los Hechos. Vamos a estar en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. Vamos a leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, tu mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron, pasando un lazo como de 3 horas. Sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué insististe en tentar al Espíritu Santo? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y sepultaron. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él me ayude a predicar su palabra con denuedo y verdad. Amén. Que todo lo que salga de mi boca sea palabra de Dios, sea verdad de Dios y sea para gloria de Dios. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén, amén. Bueno, aquí vamos a ver un contraste de lo que venimos viendo. ¿Por qué le digo esto? Porque recordemos que los cristianos primitivos, los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y vendían sus heredades y se las ponían a pie de los apóstoles para sustentar a los que tenían menos recursos. Y así dice la palabra que no había ningún hijo de Dios, ningún cristiano primitivo, pobre o con ninguna necesidad, porque todos le pertenecían a todos y todos se ayudaban los unos con los otros. Amén.
En el versículo anterior tenemos el caso de un hombre José, que también le decía a Bernabé, que significa hijo de consolación, que él vendió una heredad, una propiedad, algo que era de él, y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese es el caso bueno, el caso donde todos tenían todas las cosas en común y no le importaba vender las propiedades que tenían, con tal de suplir las propiedades de los hermanos que tuvieran ciertas necesidades. Amén. Pero aquí vamos a ver un caso en particular de dos hijos de Dios, de dos personas que estaban en la iglesia, que ellos actúan de forma contraria al sentir o al espíritu o a lo que el Espíritu Santo le estaba dando actual a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia primitiva. Vamos a ver. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Acuérdense, estamos hablando de un hombre que se llamaba José, que vendió la heredad y se lo puso a los pies y le dio ese dinero a los apóstoles, ¿verdad? Pero aquí hay un contraste con este hombre llamado Ananías y su mujer Zafira. Es decir, José, el que se llama Bernabé, que es hijo de consolación, o el que le dicen Bernabé, que significa hijo de consolación, hizo lo bueno vendiendo su propiedad y dándoselo a los apóstoles para que los apóstoles la distribuyeran entre los hermanos con más necesidad y así suplir las necesidades y que ninguno tuviera falta de ningún bien. Amén. Este es el buen caso, el de José, también llamado Bernabé. Ahora Pablo va a contrastar esa manera de actuar buena de José con la manera equivocada, errónea y mala de este hombre llamado Ananías y su mujer. ¿Ok? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. O sea, una pareja vendió una heredad, obviamente con el fin de hacer lo que se estaba haciendo en aquel tiempo, que era vender la heredad y poner los recursos que ellos ganaran por esa heredad a los pies de los apóstoles para que los apóstoles lo distribuyeran entre los más pobres. Ese era el deber ser, eso fue lo que hizo José. Y esto era lo que se suponía que este hombre, Ananías, y su esposa Zafira iban a hacer. Se suponían, pero vamos a ver qué pasa. Amén. Versículo 2. Y su tao del precio, sabiéndolo también su mujer. Y su tao del precio, sabiendo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Es decir, supongamos, él vendió, el hombre, esta pareja, vendió la casa, digamos, en 20 monedas de plata. Supongamos, vendió la casa en 20 monedas de plata. Ese fue el costo total de la casa, 20 monedas de plata. ¿Qué tenía que hacer él? Llevarle esas 20 monedas de plata a los apóstoles para que ellos la distribuyeran entre los más pobres o entre los más necesitados y no hubiera necesidad. Amén. Pero ¿qué hizo este hombre y esta mujer? Ellos le dijeron, bueno, vendimos la casa en 30 monedas de plata. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a decirle a los apóstoles que la vendemos
que la vamos a vender en 20 y nos quedamos con 10. Ellos la vendieron en 30 monedas de plata. Y ellos se habían comprometido a poner eso, lo que recibieran, a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué pensaron ellos? ¿Qué maldad hicieron ellos? Bueno, ellos dijeron, no, vamos a engañar a los apóstoles. ¿Y qué van a saber ellos cuánto la vendimos? Nosotros les decimos que la vendimos en 20 y nos quedamos con 10 porque la vendimos en 30. Entonces le mintieron a Pedro, o esa fue la intención de ellos, decir no, vamos a vender en 30 y le decimos a los apóstoles que la vendimos en 20, le damos los 20, no, las 20 monedas de plata y nos quedamos con 10. Ese fue el pecado de estos hombres que mintieron a los apóstoles. Pero vamos a ver que no solamente que no estaban mintiendo a los apóstoles. Esto que hicieron ellos fue grave porque no eran los apóstoles a que ellos le estaban mintiendo. Vamos a ver cómo sigue diciendo la enseñanza. Y dijo Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Fíjense bien. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que, claro, Ananías y Zafira dijeron, no, vamos a decirle a Pedro que vendimos la casa en 30, en 20 y nos quedamos con 10. Pero como Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hizo ver a Pedro en ese momento que ellos estaban mintiendo y que lo que ellos le estaban dando a Pedro, que eran 20 monedas de plata, por darle un ejemplo, no era el costo total de la heredad que ellos habían vendido, sino que ellos embolsillaron 10 y mintieron a Pedro. Y no mintieron a Pedro, mintieron a Dios. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Por qué dice Pedro que le llenó Satanás su corazón? Porque lo que dijeron fue una mentira. Dijeron una mentira. Ellos habían vendido la casa en 30 monedas de plata y le dijeron a los apóstoles, en un ejemplo, que la habían vendido en 10. Y se emborcharon los 20. Le mintieron al Espíritu Santo. O bueno, intentaron mentirle al Espíritu Santo. Intentaron mentirle al Espíritu Santo porque, o mejor dicho, intentaron engañar al Espíritu Santo. Pero no se puede engañar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todo lo sabe. Entonces por eso a Pedro no lo engañaron. Porque el Espíritu Santo le hizo ver que esa pareja estaba engañando, quería engañar a Pedro. Entonces vamos a ver la consecuencia de haber intentado engañar al Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza activa, no es una energía, es una persona. ¿Por qué? Porque se le puede querer engañar. Si yo te engaño a ti, un ejemplo, es porque tú eres una persona, porque tú puedes razonar, porque tú puedes pensar, y porque yo como soy humano que soy, te puedo engañar a ti. Pero yo no puedo engañar a una fuerza activa. Lo digo porque los testigos de Jehová hasta hoy en día enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y eso es completamente falso. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de Cristo. El Espíritu prometido por Dios. El Espíritu de gracia. El Espíritu de verdad. Ese es el Espíritu Santo. Y como pueden ver, al Espíritu Santo se le puede intentar engañar.
quiere decir que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza activa. Entonces, vemos aquí un don espiritual que también da el Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritu. Pedro se dio cuenta que Satanás había obrado en Ananías y Zafira para que ellos dijeran esa mentira. Pedro se dio cuenta. ¿Por qué? Porque uno de los dones del Espíritu Santo es discernir los espíritus. Pedro se dio cuenta que Ananías y Zafira estaban mintiendo y que detrás de esa mentira estaba Satanás. Sin embargo, ellos tuvieron la culpa por dejarse engañar. Tal vez Satanás simplemente utilizó la maldad que había en su corazón, ¿verdad? Como el caso de Judas Iscariote, obviamente. Entonces podemos ver que no es como los testigos de Jehová dicen, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no. Vamos a ver en este pasaje que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Tanto como el Padre como el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Vamos a seguir con el versículo. Con los versículos dice: y tú trajiste el peso de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, si ellos vendían esa propiedad y ellos no la ponían a los pies de los apóstoles, era de ellos. O sea, esa propiedad era de Ananías y Zafira. Si ellos no se comprometían con los apóstoles, no pasaba nada. Ellos vendían la heredad y se quedaban con todo el dinero. O sea, ahí porque los apóstoles no obligaban a nadie a vender su pertenencia. Cada quien lo hacía de su propia voluntad y ponía los recursos en las manos de los apóstoles. Entonces, si yo no quería vender mi casa, yo no lo hacía y yo me quedaba con los cobres. O si yo la quería vender y no se la quería dar a los apóstoles, también era mi derecho. Entonces, por eso que Pedro le dice a Ananías, que la heredad era de él. O sea, que si él la retenía, era suya, no había problema. O sea, si él decía, no, Pedro, pero es que yo no quiero vender la casa porque es que yo la necesito, esa es la herencia de mis hijos, X, Y, Z, o cualquier cosa, Ananías estaba en su derecho porque era suya. Los apóstoles no obligaban a nadie a vender su pertenencia. Cada quien lo hacía con alegría de corazón y sin obligación y sin estar de mal humor. Cada quien lo hacía siendo dador alegre. Pero si la persona decía, no, Pedro, no Juan, no Santiago, un ejemplo, no voy a vender la casa porque esa casa es la herencia de mi hijo, yo no puedo dar a mi hijo sin nada. Entonces eso era lícito, ellos podían hacer eso y no pasaba nada. ¿Ok? Eso es lo que le está queriendo decir Pedro aquí. Y vendida no estaba en tu poder. Y vendida no estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón. No le has mentido a los hombres sino a Dios. Y si la vendía, ¿verdad? Si él quería vender la tienda, moneda de plata, y él no quería darle nada, ni una moneda a los apóstoles, era de él, no importa, era de él. Esa propiedad era de él. Si él la vendía en 30 y decía, no, pero es que yo no puedo dar nada a los apóstoles porque tengo que comprar ciertas
cuestión. Él estaba en su derecho, eso era de él. Lo malo que él hizo fue que vendió la propiedad y le dijo a Pedro, Pedro, toma, aquí están las 30 monedas de plata por la cual yo vendí la propiedad. Le está diciendo mentira a Pedro. Le estaba diciendo mentira a Pedro porque él había vendido en 20. Él había vendido en 40 y se había embolsillado 10. Ese era el punto. Entonces él no tenía por qué ir con esa mentira. Él no tenía que mentir así. Y como el Espíritu Santo estaba en Pedro, Pedro se dio cuenta. Perdón. Pedro, ahí mismo el Espíritu Santo le hace ver a Pedro que eso es una mentira y que él intentó engañar a Dios. O sea, Ananías intentó engañar a Dios. Ahí está el error, ahí está la falta, ahí está el pecado, en intentar engañar a Dios. Como si Dios pudiera ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermano. Tal vez si él lo hubiera hecho con otro hombre, con alguien que no tuviera el Espíritu Santo, tal vez hubiera salido con la suya, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le hizo ver, no, Pedro, este hombre te está mintiendo. Este hombre vendió la casa en 40 monedas de plata. Y te está dando 30, se agarró 10. ¿Por qué tenía eso ese hombre en su corazón? O sea, dice la escritura, aquí dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Estaba mintiendo a Dios. Él creía que le iba a mentir a Pedro y a Pedro lo iba a poder engañar, pero a Dios no. Ellos cuadraron, no, porque cuadró con su mujer, no vamos a decirle que la vendimos en 30, la vendemos en 40 y nos quedan 10 monedas de plata a nosotros. Y así, no, pero no estaba mintiendo a Pedro, sino al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede ser engañado, amén. Entonces allí está el pecado. Al oír esta palabra, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. A lo que Pedro terminó de hablar y le dijo, no ha mentido a los hombres, sino al Espíritu Santo, le dio un infarto fulminante a Ananías. ¡Pum! Dios le reventó el corazón. Listo, murió de insofacto. ¿Por qué? Porque mintió al Espíritu Santo. Porque creyó que le estaba mintiendo a Pedro cuando le mintió al Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque le dio cabida a Satanás para que Satanás lo influenciara para decir esa mentira. Por eso que dice la escritura, ¿por qué? Porque dice Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? Porque claro, lo que dijo es una mentira. Satanás es padre de toda mentira. Entonces cuando él habla con mentira a Pedro, le está hablando influenciado por Satanás. Entonces por eso Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera eso en tu corazón? Y después dice, ¿por qué pusiste eso en tu corazón? No has engañado a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué te dejaste influenciar? ¿Por qué permitiste que esa mentira que Satanás puso en tu corazón saliera de ti? Porque era una mentira, pero él pudo haber dicho,
no, pero ya va, ya va. Esto no está bien, yo no puedo mentir a Pedro. No, pero él, a lo mejor Satanás, usando la concupiscencia del corazón, Satanás no es omnisciente como Dios, él no conoce los corazones, pero a lo mejor viendo ciertas actitudes de Ananías, se dio cuenta que su debilidad era precisamente la plata. Y puso esa mentira en el corazón o en la mente de Ananías. Berta, y hacemos esto. Nada, estamos coronados. Ayudamos a los hermanos y nos queda a nosotros una plata. Ananías y Zafira vieron eso como un negocio redondo. Dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Satanás le puso eso en la cabeza. No, pero podemos hacer esto. Le decimos a Pedro que la vendemos en 40. La vendemos le decimos a Pedro que la vamos a vender en 30. Y le decimos a Pedro que la vendemos en 30. Pero en realidad la vendemos en 40 y nos quedamos con 10. Y todos contentos. Así pensó Ananías. Bueno, nadie se da cuenta. Nadie se va a dar cuenta que estamos mintiendo, total. Pedro, ¿cómo se va a dar cuenta Pedro que estamos mintiendo? Claro, porque Ananías no sabía que el Espíritu Santo estaba en Pedro. Que el Espíritu Santo no puede ser burlado. Ellos intentaron engañar al Espíritu Santo. Intentaron mentirle al Espíritu Santo por la maldad que puso Satanás en su corazón. Y porque ellos permitieron, a lo mejor, como yo le digo, Satanás actúa también porque Satanás conoce también las debilidades, pero no las conoce porque él lo sabe todo, como Dios, sino que él observa el comportamiento de las personas y él sabe cuál es el punto débil de ciertos individuos y por ahí los ataca. Tal vez el punto débil de Ananías y Zafira era la codicia, el amor al dinero. Y Satanás hábilmente le pone eso en la mente, ese plan maquiavélico, para que ellos pecaran en contra de Dios. ¿Ven? Y al momento que Pedro termina de hablar, no ha mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjense bien que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa, no es una energía, no es... El Espíritu Santo es Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo, es nuestro consolador y nuestro Paracleto divino. Amén. El Paracleto divino que Dios nos ha dado, amén. Paracleto es ayudador, amén. Entonces, fíjense bien, vamos a seguir. Dice, al oír esta palabra cayó y expiró, murió de infarto, un ataque al corazón de una vez. Se le reventó el corazón de una vez. O bueno, Dios le reventó el corazón de una vez. Y vino gran temor sobre todo los que oyeron. Ok. Ustedes dirían, Bertale, pero ¿por qué a Dios le molestó tanto eso? ¿O por qué Dios mató de una vez a ese hombre? Bueno, eso fue, hermanos, para que la iglesia primitiva, es decir, para que los primeros cristianos tuvieran temor de Dios, para que los primeros cristianos vieran que el Espíritu Santo es alguien que hay que temer, que Dios es alguien que hay que temer, porque en las manos de Dios está la vida y la muerte. Él da la vida y Él la quita. Él causa la herida y Él la sana. Entonces, para que a los primeros cristianos tuvieran bien claro esto, Dios mata a ese hombre.
Porque ahorita hay personas que blasfeman contra el Espíritu Santo como ustedes no se lo imaginan. Yo he escuchado a personas decir que el Espíritu Santo, si no me equivoco, es el esposo de María o algo así, o que el Espíritu Santo es mujer. En fin, ahorita se escuchan en las redes sociales o en internet cualquier tipo de blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, cosas que ustedes ni se imaginan. Y la gente no se muere. No se muere de una vez. Ustedes dirán, ay, porque esa gente que dice que el Espíritu Santo es mujer, y que como descendió en forma de paloma y la paloma es femenino, entonces el Espíritu Santo es mujer. Yo creo, si no me equivoco, he escuchado de los católicos decir que el Espíritu Santo es el esposo de María, algo así. Una completa locura también. Tengo que ver bien, pero creo que he escuchado eso de alguna parte. Le he escuchado también decir que el Espíritu Santo es mujer porque vino en forma de paloma. Entonces, ahorita vamos a encontrar herejías también contra el Espíritu Santo y blasfemia, como la de los testigos de Jehová, que dice que es una fuerza antigua, por ejemplo, entre otras cosas. Pero vemos que la gente no se muere. Ay, ¿por qué no se muere? Bueno, lo que pasa, hermano, es que en aquel tiempo la iglesia se estaba edificando y era necesario que los miembros de la iglesia primitiva tuvieran temor de Dios, tuvieran temor del Espíritu Santo, y por eso Dios actúa de forma radical contra Ananías. Amén. Pero ahorita hay muchos locos por ahí que dicen cualquier estupidez y blasfemia del Espíritu Santo y no caen muertos. Pero bueno, eso es porque, aunque no estén muertos físicamente o no caigan muertos físicamente, espiritualmente sí que están muertos, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonado al hombre, ni en esta vida ni en la venidera. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir. Versículo 10. Pasaba un lazo como de 3 horas. Sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había pasado, la mujer de Ananías, desde que cayó infartado. ¿Amén? Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. La mujer llegó, acabó un tiempo, 3 horas, y Pedro le pregunta, ¿vendiste las propiedades en 30 monedas de plata? Ella le dice, sí, no se la vendí. Le dijo el mismo precio que le había dicho el esposo. Sí, la vendimos en 30 monedas de plata. Pero era mentira, la había vendido 40. Entonces aquí Pedro le dice lo mismo, fíjense bien. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? En engañar al Espíritu Santo. ¿Por qué conveniste? ¿Quién convino? Ananías, el esposo que ya estaba enterrado, y la mujer Zafira. ¿Por qué maquinaste? ¿Por qué hiciste complot? ¿Por qué hiciste esto para tentar al Espíritu Santo? Le dice Pedro ahora a la mujer viuda, porque ya el esposo había muerto por blasfemo, por mentiroso, ¿verdad? Entonces le dijo, en tentar al Espíritu del Señor,
He aquí a la puerta, los pies de los que han sepultado al marido y te sacarán a ti. Al instante cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Al instante que Pedro dijo eso, tac, le dio el infarto a la mujer, cayó muertecita. Y entraron los jóvenes que acababan de enterrar al marido, Ananías, y también enterraron a la mujer, Zafira, junto con su esposo Ananías. Los dos mentirosos los enterraron juntos. Y dice la escritura, y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Miren, hermano, como yo le acabo de decir, ¿por qué Dios actuó de manera tan radical? ¿Por qué Dios no le dio esta oportunidad? O qué sé yo, no los mató de una vez. Porque Dios quería que estos hombres fueran un ejemplo a la iglesia. Fíjense que dice la escritura que los jóvenes vino gran temor sobre toda la iglesia. Claro, acaban de ver dos personas que tal vez eran jóvenes, no lo sabemos, que cayeron muertas al instante por querer mentir y tentar a Dios, es decir, al Espíritu Santo. Y Dios castigó esta ofensa, castigó este pecado con muerte. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios lo castigó de una vez, radicalmente? Sin misericordia, como quien dice, ¿verdad? Era por eso, para que la iglesia tuviera temor de Dios, para que la iglesia viera que con el Espíritu Santo no se juega, para que la iglesia viera que es algo delicado ofender al Espíritu Santo, o querer mentirle, o querer engañarle, o querer burlarse de él. Para eso Dios utilizó a Ananías y Zafira como un ejemplo de lo que no debe hacer un creyente. Amén. Y bueno, obviamente había gran temor porque obviamente eran personas que estaban sanas, que tal vez eran jóvenes, y fue notorio para todos que Dios los mató. Fue notorio para todos que el que le quitó la vida fue Dios. Fue notorio para todos que ese pecado de mentir al Espíritu Santo era grave. Y la gente tuvo gran temor. Y el temor a Dios es bueno porque nos aparta del mal, como dice la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ese temor a Jehová es lo que nuestro Dios, ¿verdad?, quiso que la iglesia primitiva sintiera o tuviera ese temor reverente a Jehová. No, yo no le voy a engañar a Dios porque mira lo que le pasó a Ananías y Zafira. No, yo no voy a conquistar el Espíritu Santo porque mira lo que le pasó a Ananías y Zafira. Esa es la lección de este pasaje. Para eso Dios permitió que ese suceso pasara y por eso está redactado aquí, para que tengamos temor de Dios. La iglesia, y bueno, y también me incluyo, a veces no tenemos el suficiente temor y la suficiente reverencia a Dios, y hay que temerle a Dios, hay que temerle a Dios, hay que respetar a Dios y hay que honrar a Dios. Y no hay que contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, como dice la Escritura. No contristé al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, porque si lo contristamos mucho, en una de esas nos podemos endurecer contra Dios y volvernos duros en contra del Espíritu Santo. Y en el peor de los casos,
como hicieron Ananías y Zafira, pecar contra el Espíritu Santo y morir. Tal vez no muramos físicamente como ellos, porque como yo les digo, tal vez eso fue la forma de que Dios mostró a la iglesia lo grave de ese pecado para que tuvieran temor de Dios toda la iglesia y no lo hiciera. Tal vez ese fue la circunstancia que Dios usó para producir en su iglesia naciente el temor y la reverencia a Dios, para que no cayeran en ese tipo de pecado. ¿Amén? Y usó a Ananías y Zafira. Usó a los que se dejaron usar por el diablo para mostrar a la iglesia y que la iglesia primitiva naciera el temor a Dios. ¿Ok? Y por eso Dios permitió que esto pasara y permitió que el apóstol, que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, relatara este suceso. Porque muchos podemos decir, pero Dios fue fuerte allí, ¿verdad? Sí, fue fuerte porque Él quería que su iglesia tuviera temor a Él. El temor a Dios es sano. La falta de temor a Dios es necedad, es mala. Entonces, y me incluyo allí, a veces los cristianos no tenemos el suficiente temor y la suficiente reverencia a Dios que deberíamos tenerle. Me incluyo ahí, ¿verdad? Pero bueno, Dios nos libre y nos guarde de blasfemar contra su Espíritu Santo o de querer mentirle o pecar en contra de Él de alguna manera, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos ama y nos anhela celosamente, amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Este es el pasaje del día de hoy. Es un pasaje fuerte en realidad. Es un pasaje no muy bonito, porque es un pasaje que contrasta con lo bonito que veníamos viendo, la comunión de la iglesia primitiva. Pero aquí hay un contraste, algo completamente contrario a lo que veníamos viendo. Veníamos viendo comunión, veníamos viendo milagros, veníamos viendo gente que se convertía en multitudes, en cantidades grandes. Y ¡pac! De repente la Biblia nos mete ahí un contraste para que veamos que Dios es amor, como lo vimos en lo que compartían los apóstoles y los cristianos que tenían toda la cosa común, compartían el pan. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Entonces, bueno, hermano, Dios, esta ha sido la clase de hoy. Espero que sea de bendición. Esa ha sido la prédica de hoy. Espero que sean de mucha bendición. Y bueno, exhorto a que tengamos más temor de Dios y cada día más para que nos alejemos del pecado que nos aparta de Dios. Amén. Bueno, hermanos y amigos, esta ha sido la prédica de hoy. Como siempre les digo, Dios los bendiga. Yahvé de los ejércitos los bendiga y los guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga, hermanos y amigos, que pasen feliz tarde. Amén y amén.